Yo sé que hay diferentes factores, a veces cuestiones de salud están afectando mucho y algo otras situaciones que a veces, hermano, pues afectan. Pero qué bueno que usted se dejó venir ahora esta tarde y nos ha hecho una tarde maravillosa. Que Dios bendiga grandemente a todas aquellas personas que se van a conectar esta tarde para oír la palabra del Señor. Yo no dudo que Dios tiene una palabra hoy para todos. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de los Jueces. El libro de los Jueces, vamos a estar leyendo hoy en esta hora desde el capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Si usted se conecta, no se mueva, que Dios tiene una palabra para usted y también para los que están aquí adentro. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra del Señor? Pero como decía el joven Stanley en la mañana, es muy egoísta estar muy atentos a la palabra y no darle alabanza a Dios. Porque la palabra es cuando yo recibo, el alabanza es cuando yo doy. Diga conmigo, el alabanza es cuando yo doy, la palabra es cuando yo recibo. Aunque a veces viene raspadito, chilosito, a veces suavecito, pero así es. Habían profetas duros y habían otros que le decían los profetas llorones, y habían otros que eran los de consuelo y otros que se desbordaban en amor, como seas, pero siempre hay palabra de Dios para nosotros. Dice la palabra del Señor, Jueces capítulo 1, del 1 al 6. 6 del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó? Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿qué hicieron? Cuevas, los montes, ¿y qué más? Trincheras, dice algo otra versión, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos con sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Tenga la bondad de sentarse. El tema que hoy quiero compartirle es saliendo de las trincheras. Saliendo de las trincheras. Con los líderes el día viernes estamos hablando acerca de lo que hace o lo que produce un líder. Pero hoy no me voy a enfocar en Gedeón. Normalmente esta porción bíblica uno se enfoca en un solo hombre, que es en Gedeón. No me voy a enfocar en Gedeón, de hecho no voy a hablar mucho de él. Me voy a enfocar en el pueblo. En primer lugar, hermanos, tenemos que saber qué es una trinchera. Una trinchera, pues es una zanja excavada en tierra, dentro de la cual quedan los soldados protegidos por el fuego del enemigo temporalmente. ¿Alguien por casualidad ha visto una trinchera? Hablando físicamente. En mi lugar donde yo soy, porque se agarraba la guerrilla con la fuerza armada, había muchas trincheras.
que eran literalmente unos hoyos cuadrados en la tierra, y ahí una zanja ancha, y ahí se escondía. Eso es una trinchera. Es como una especie de cueva para poderse proteger del enemigo. Yo me recuerdo que a uno en donde yo nací le decían: tenga cuidado, no vaya a ir a caer en una trinchera y se vaya a quebrar un pie. Porque en mi lugar eran muy comunes. De repente en el día usted andaba tranquilo, y en la noche ya ellos ya habían cavado, ya sea la guerrilla o ya sea la Fuerza Armada, habían cavado trincheras para poder enfrentar al enemigo. Hasta ahí está bien. Las trincheras, hermanos, se conocen como los lugares donde los combatientes se ocultan temporalmente mientras continúan avanzando contra el enemigo. Las trincheras protegen al guerrero que quede expuesto ante su enemigo. Ese es el objetivo. El problema hoy es que en muchos casos las trincheras se podían convertir, hermano, no solo en una fortaleza, se podían convertir en una doble amenaza para aquellas personas, porque las trincheras las usaban temporalmente para poderse esconder del enemigo. Pero un guerrero, un soldado, no se podía quedar toda la vida en una trinchera, porque entonces llegaba el enemigo y decía: ay, está en el hoyo, está fácil terminar con él. Entonces se quedaban en las trincheras, en los hoyos bajo la tierra, por un tiempo. Pero eso solo lo hacían para avanzar, no lo hacían para quedarse, porque entonces quedaban a la descubierta del enemigo. Y este es el punto. Israel, por causa de lo que ellos hicieron, comenzaron a hacer cavernas y trincheras, pero no para avanzar, sino para esconderse. Y eso le puede pasar a cualquier cristiano, que de repente, hermano, se quede en esa trinchera, en ese lugar de refugio, y ya no sale de ahí. La Biblia dice que Israel hizo cuevas, cavernas, y se fueron a esconder del enemigo. No se fueron a preparar un lugar para decir: hagámosle frente, avancemos. No, la Biblia dice que ellos lo hicieron. ¿Para qué? Para esconderse del enemigo. Hay una pregunta: ¿qué cosas nos hacen que nos atrincheremos como cristianos? ¿Qué cosas hicieron que Israel lo llevaran a meterse allí, a esconderse del enemigo? Una de esas cosas, hermano, que lo llevó a trincherarse es que la Biblia dice: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. A ver si me entiende esta tarde. Hay gente, hay cristianos que tienen años de estar atrincherados, de estar escondidos, y no avanzan. ¿Por qué? Porque se hace lo malo, y cuando se hace lo malo, no se avanza. Hay gente que mejora, al contrario, dice: yo no me meto con Dios porque el diablo la agarra con uno. Yo no me meto con Dios porque el diablo se pone más bravo. Y eso es verdad. Pero cuando usted, hermano, se atrinchera, muchas veces es por hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Número uno. Número dos, a veces nos atrincheramos porque nos olvidamos de Dios. La mayoría de la gente que hoy se esconde y que le tiene miedo al enemigo es porque se ha olvidado de Dios. ¿Por qué no avanza? Porque se ha olvidado de Dios. Dice la Biblia que 7 años. Mire qué terrible, 7 años. Israel estaba pobre. Israel estaba desprotegido y se metían en cuevas a esconderse de los enemigos. Dios le dijo a Josué: todo lo que pisare la planta de tu pie es del pueblo de Israel. Pero en vez de que ellos conquistaran, se escondían. ¿Y por qué se escondían? Porque hicieron lo malo, porque se olvidaron de Dios. Hay creyentes atrincherados porque se olvidan de Dios. Hay creyentes que no avanzan y le tienen miedo a las fuerzas contrarias del enemigo. Y se nos vienen tiempos, hermano,
donde la iglesia no tiene que atrincherarse y esconderse del enemigo. Al contrario, es el tiempo de brillar con la luz de Cristo en nuestras vidas, de ser valientes y esforzados. La Biblia dice, hermanos, que van a pelear contra nosotros, pero no nos van a vencer, porque el Cordero de Dios pelea por nosotros. Pero a veces las iglesias se atrincheran, los cristianos se atrincheran, se esconden y no conquistan porque se olvidan de Dios. ¿Qué más hicieron? Dice que Israel había caído en la idolatría. Cuando se cae en la idolatría, no se avanza, se esconde uno. Cuando en la vida cristiana la persona se esconde y ya no tiene avance en la obra del Señor, hermanos queridos, esto se debe a que muchas veces en nuestra vida hay cosas que prácticamente desagradan a Dios, como lo es la idolatría. Cuando también dejamos de una vida, hermanos, sin oración, nos vamos atrincherando. Cuando ignoramos los consejos divinos, cuando le falta agradecimiento, cuando le falta obediencia. Todo esto le faltó a Israel 7 años. Y en 7 años ellos dijeron, escondámonos. ¿Y saben qué es lo terrible? Que en 7 años todas las bendiciones que ellos tenían, los enemigos se las llevaban. La bendición que era de ellos se las llevaban los enemigos. ¿Por qué? Porque ellos se escondían. Cada vez que miraban los amalecitas decían, ahí viene a esconderse a las cavernas. Hermanos, ¿hasta cuándo nos vamos a parar bonito? ¿Hasta cuándo el diablo va a seguir siendo pedazos la iglesia de Cristo? ¿Hasta cuándo la iglesia, hermanos, se va a parar? ¿Hasta cuándo usted va a defender a su familia de los ataques del diablo? ¿Hasta cuándo vamos a defender a los jóvenes de la iglesia, hermanos, de los ataques del diablo? ¿Hasta cuándo vamos a defender los matrimonios? Tiene que haber hombres y mujeres que salgan de la trinchera y le digan a los amalecitas, esta tierra le pertenece a Dios, esta familia le pertenece a Dios. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Mi familia le pertenece a Dios, tus hijos le pertenecen a Dios. Pero a veces, ay, tome, lléveselo, le dice. Qué terrible, hermano. Que a veces nosotros entregamos nuestros hijos a los amalecitas. Qué terrible. Que nosotros deberíamos de defender la causa y decir, no, esta bendición es mía. ¿Qué hacían ellos? Dice que ya, mire, por favor. Dice que los amalecitas subían cuando ya estaba el cultivo. Terrible, el hermano Javier ya casi tiene lote, digo yo. Él tiene la culpa, ¿para qué me mandó fotografías? Qué terrible que el hermano Javier, que ha trabajado tanto cuidando esa milpa, esos elotes, y que ya están muy bonitos, y ya el enemigo viene a la hora que ya está de cortar el elote. Es que el enemigo no llega cuando usted está allí, hermano, volando el monte. Llega cuando está el fruto. El enemigo llega a sacudir la familia cuando sabe que la familia es propósito. El enemigo llega a sacudir el matrimonio cuando ve que el matrimonio tiene de Dios. El enemigo ataca una iglesia, hermanos, que tiene fruto. Por eso somos atacados, porque no somos cualquier iglesia, somos la iglesia de Cristo. Por eso nos ataca. Si las iglesias que no oran ni problemas tienen. Era todo lo que he andado haciendo esta semana yo, hermano, corriendo de un lado para otro. Y un día le pregunté al Señor, ¿y por qué tantas cosas, Dios? ¿Sabe que este año en nuestro lema era el año de tiempos nuevos? Ay, pero tiempos nuevos, hermano, de ataques diabólicos. En ningún año habíamos batallado tanto como este año. En ningún año. Pero es porque los amalecitas saben cuando ya va a haber fruto. Eso indica que Dios está a punto de hacer algo grande en cada uno de nosotros. Y el diablo huele y dice, hay fruto. Es como las abejas. ¿Por qué no llegan cuando la flor no tiene miel? Llega cuando tiene miel. Dígale que está a la par, parece que huele esa miel. Y otro huele afinado porque ya casi se va con Cristo. ¿Cómo se llaman las flores que llevan a los velorios, hermano? No me gustan porque yo siento que ya casi me voy, no me gusta ese olor.
Por eso me gustan las flores naturales que me trae la hermana, ¿verdad? Que no me las cuidan los hermanos es otra cosa, pero viera qué chulas son. Esa no hieden, hermano. Hermanos queridos, el enemigo sabe cuando ya va a haber el fruto. Y a veces la iglesia, ¿qué es lo que hace? Esconderse. Mire, en la mayoría de los casos, que Dios nos ayude a los pastores. Yo siempre he dicho que lo más bonito de irse de una iglesia es cuando las cosas están, no cuando están mal. Estaba en la primera iglesia y trabajando con células, tenía 30 células. Y cuando me voy de esa iglesia, llamo a los líderes y les digo: me voy de la iglesia, pero quiero que vayan al banco conmigo. Y se van al banco. Y digo, a sacar todo el dinero que teníamos del fondo de célula. Y me dice: ¿y todo eso hay? Todo eso hay. Y me dice un diácono: usted me dijo, no, nadie sabía, me dijo. Sabíamos que había un fondo, pero cualquiera se lo hubiera comido. Pero qué bendición la que hay. Usted ni siquiera había dicho a otro: ¿y por qué hace eso? Me dijo. Porque yo creo, hermano, que uno no se debe de correr cuando las cosas están mal. Debe de irse cuando deja bendición. Así es de que me voy a ir de aquí, señores, con mucha honra. No aplaudieron, aplaudan. Hermanos, cuando usted se mueva de una iglesia, no se vaya peleado, váyase en bendición. Me voy de la iglesia y ya van a ver, no, hombre, váyase cuando está haciendo la obra de Dios. No lo estoy corriendo. Es que lo pasa a la de Israel, hermano. ¿Cuándo se corría Israel? Se escondía cuando estaba la bendición. Cuando decía: no, hombre, hay que pelear. No, hombre, hay que dejarle las cosas a las nuevas generaciones. ¿Alguien está entendiendo? Ya arruiné la predicación con lo último que mencioné. Mejor sigamos. ¿Qué debemos de hacer para salir de las trincheras espirituales? Número uno, estaba tan fácil, hermano. ¿Sabe qué necesitaba Israel después de 7 años? ¡Qué tremendo! 7 años, hermana Rufina, no habían clamado a Dios. 7 años, hermano. ¿Sabe qué dice el texto? Versículos 7 y 8. Y cuando los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová a causa de los madianitas. ¿Qué pasó? Jehová les envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de la tierra de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. 7 años encuevados. Estaba tan fácil salir de la cueva. Hermano, está tan fácil salir del problema. ¿Sabe cómo se llama? Clamar a Jehová. Hay gente que está bien encuevada. Ahí viene el diablo. Mire, si hay gente, hermano, cuando la están asustando, hasta se enojan conmigo. Hace unos días andaba bien enojado una familia, que no fui a orar porque estaba saliendo un mal espíritu, y yo ocupado en campamentos, retiros y haciendo esto y lo otro. De verdad, hermano, no me quedó lugar. Y la gente enojada porque uno no va a reprender malos espíritus. ¿Y por qué? ¿Por qué el creyente no reprende? ¿Acaso la autoridad que está en el pastor no está en usted también? El problema es que no clama. Quiere que yo le vaya a sacar los chamucos, y voy, pero ¿y usted? Si un espíritu chocorrero es, dice el programa. Eso no está en la Biblia, hermano. Espíritu chocorrero, hermano, eso no está en la Biblia. Estaba fácil. Para salir de la trinchera, del escondite, ¿qué tenían que hacer? Clamar a Dios. Es que tengo un problema, pastor, y que viera que siento que me hundo. Clame a Dios. Venga a clamar a los ayunos. Venga a las vigilias. Venga a los tiempos de oración. Ahí en su casa clame. Aparte algún rincón allí y diga: aquí voy a clamar a Dios. Que cambie ese hombre. Cambia. Porque el clamor hizo que los amalecitas fueran derrotados. Y hemos dejado de clamar y nos escondemos. A mí me impresiona
Una historia que les he contado a la iglesia de una mujer que se llamaba Gloria. Que el hombre era el más loco del lugar donde éramos nosotros. Cuando se emborrachaba, agarraba la pistola, cerraba la puerta a la esposa y empezaba a disparar por las aberturas de la casa para adentro. Y los niños adentro. Y la señora se metía debajo de la cama cuando ya venía el esposo y decía: escóndanse. Mire, ese hermano hoy está en el evangelio, pero mire, era tan malo y pleitisto que en la cara tiene filazos. Tiene toda remendada la cara, el cuerpo, de cómo era cuando andaba sin Cristo. Y la hermana Gloria corría, hermano, para meterse en alguna esquina, cerraba para mientras el hombre le pasaba la locura, y ella se encerraba con los hijos a orar. Un misterio era que todos los hijos, uno se llamaba Elías, Moisés, todos los profetas tenían, y oraban. Y esa mujer siempre pedía clamor a Dios por el hermano Jorge. Y una vez, no se me olvida a mí, en una actividad de distrito dijo: hermano, ya no oren por mi esposo. Y todos dijeron: al fin. 14 años llevo, dijo, clamando por él. Y hoy, dijo, está sirviendo en la iglesia Getsemaní de las asambleas de Dios. 14 años. ¿Cuánto lleva usted clamando? 7 años en cuevas. Dígale que está la parcial de la cueva y clame. Es que nos pasa las de Elías. Nos vamos a encuevar y Dios dice: clama, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Le menciono otro caso. Mire, hermano, Éxodo capítulo 2, 23 dice al 25: aconteció que después de muchos días el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la incertidumbre y clamaron, dice. Oiga esto, Éxodo 23, perdón. Y dice: y clamaron, y subió el clamor delante de los ojos de Dios. Estaban bajo la opresión de Egipto. Y de ellos, dice, con motivo de la incertidumbre, oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció. ¿Por qué? Cuando ellos estaban bajo la esclavitud, después de 430 años, ¿qué hicieron? Clamaron. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en las cuevitas y que el diablo haga todo lo que quiera? No vaya a ser la de una hermana. Voy a mencionar el nombre porque aquí no creo que no hay ninguna. Y si hay una, me perdona. Yo conocí a una hermana que se llamaba Julia. Y de repente yo iba porque ella tenía una tienda. Y venía una tormenta negra. Y dijo, y hizo 3 cruces de ceniza. Y yo le digo: ¿y esas 3 cruces, hermana Julia? Ay, es que esa tormenta negra son malas, me dijo. Yo me fui con aquello y le dije: mire, mamá, fíjate que la hermana tal estaba haciendo 3 cruces. Esa señora está mal, me dijo. Lo que debería de estar haciendo es clamando. ¿Cómo vas a creer que una lluvia es mala? Otros están orando para que llueva y ella reprendiéndola con cruces de ceniza, me dice. A algunos les da risa saber si no cruzan los dedos cuando viene la tormenta. Hay que clamar a Dios. Hay que clamar a Dios. Para salir de las trincheras, ¿qué hay que hacer? Clamar, volver a clamar a Dios. ¿Alguien aquí tiene algún testimonio de que cuando clamó Dios le oyó y salió adelante? Entonces no se rinda. Se rinda. El diablo no se puede estar llevando el fruto. Algo que me da cólera, hermano, es que los zompopos se llevan las flores más bonitas. ¿Verdad que sí, hermano? Usted las cuida. En un ratito que se durmió, al siguiente día, los puros chirriones, ¿verdad, hermana Martita? La rosa, míreme la rosa, los puros chirriones. Cuídese, que el enemigo lo que está esperando es que usted se duerma para llevarse el fruto. No se encueve, no se aleje de Dios. Hay gente que se aleja de Dios, se aleja cuando tiene problemas, cuando debería declamar a Dios. ¿Alguien está entendiendo, por favor? Número 2, para salir de las cavernas, de las trincheras,
Israel tenía que hacer otra cosa, y era creer a las promesas de Dios. Mire lo que dice el verso 9 y 10. El Señor les dice: os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios, cuando ellos claman, ¿qué le levanta? Un profeta. Y el profeta les dice: el mismo que los sacó de Egipto, ese mismo Dios los va a sacar ahora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que el mismo Dios, aquel que derrotó a Goliat, aquel que venció a Goliat, puede derrotar los Goliat de nuestra vida? ¿Cuántos creen que aquel mismo Dios que caminó en el horno con aquel hombre, aquellos tres, puede caminar con nosotros? El mismo que estuvo con Daniel y le cerró la boca a los leones, ese Dios está con nosotros. Por eso le dice: el que los sacó de Egipto, ese mismo está con vosotros. ¿Qué tenían que hacer ellos? Creer esa palabra, creerla, porque muchas veces no creemos, hermanos, las promesas de Dios. O dice: aquí me voy a trincherar, aquí me voy a esconder. A veces me hacen broma los hermanos y me dicen: hermano, hombre, me dicen, cuando andamos a algún lugar y ven un peligro, yo me escondo detrás de usted para que a usted le peguen. Pero la verdad es que todos los que estamos aquí, cuando creemos en las promesas de Dios, salimos de las trincheras y vemos la maravilla de Dios. ¿Sabe qué es lo feo de las trincheras? Que de repente allá en mi lugar, en las trincheras, allí quedaban los pobres soldados. Porque a lo mejor se dormían, hermano, y les tiraban bombas y allí quedaban soterrados. Decíamos que la trinchera solo es un refugio temporal. Es como que usted se esconda. ¿Se acuerda usted que antes en los cuarteles habían unas bolsitas de arena? Eso les servían de protección temporal, pero no se podían quedar ahí toda la vida. El problema es de muchos: nos hemos atrincherado en la vida cristiana y no avanzamos, porque hemos dejado de clamar. Y número dos, porque olvidamos las promesas de Dios. Le voy a dar una recomendación. Según los estudios, en la Biblia hay más de 7,000 promesas para la iglesia. Yo, como las creo, bueno, yo tengo una Biblia. Esta se llama la Biblia de las promesas. En la parte de atrás yo tengo un apartado que se llama promesas. ¿Qué hago cuando estoy pasando momentos crueles? ¿A dónde cree que me voy? ¿A leer Apocalipsis y la gran bestia con las patas rajadas? No, hermano, me voy a leer las promesas. Algunos solo el Salmo 91 van a leer, el Salmo 23. ¿Sabe de qué? Haga de las promesas de Dios algo. ¿Cuántos de ustedes oran con la promesa de Dios? Dice, hay una promesa que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿A cuántos se agarran de aquella promesa que dice que también si tú crees serás salvo tú y toda tu casa? Y se agarra de esa promesa y ora así, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos oran y dicen: mis hijos son como saetas en manos de valiente? Porque el mundo le tira maldición a los hijos, y aquí en la iglesia decimos que sus hijos son promesa de lo alto. Y cuando agarramos las promesas, cuando la gente le tira maldiciones, usted dice: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Y cuando usted le dice: mira qué feo sos, es que si te premiaran por feo, usted se va a la Biblia y cuando encuentra, hermano, que usted es algo especial en la mano del Señor, cuando la Biblia dice: naciones, mi vida daré por ti, porque fuiste de gran estima a mis ojos, y uno dice: wow, algo especial en la mano de Dios. Hay que creer las promesas de Dios, hay que creerlas. Hay gente que tiene tanta promesa, pero de nada le sirve, porque no las cree. De nada le sirve. Se cree que en los tiempos antiguos la gente los dineros no los guardaba en el banco. Esto es historia que yo oí, que los abuelitos, como mi abuelo, que tenía trabajadores, dicen que el dinero lo guardaba debajo del
del colchón o del petate. Lo que sucedía es que cuando ya querían usar el dinero ya no servía, porque uno puede ahorrar en alcancías y funciona, pero si usted va guardando billetes y se le humedecen, se ponen todos feos. Y dicen que con los años, cuando querían usar el dinero, el colón ya no servía. Hay gente que le pasa lo mismo cuando ya es demasiado tarde, porque nunca creyó las promesas que son vivas, que son eficaces y más cortantes que toda espada de doble filo. Número 3, para salir de las trincheras tenemos que quitar lo que ocupa el lugar de Dios. Ay, 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 agárrese, porque esto va con chile. ¿Cómo Israel iba a salir adelante? ¿Cómo Israel nos iba a encuevar? Si dice la Biblia que en vez de hacerle altares a Dios, habían hecho altares a otras cosas. Mire el versículo 25. Aconteció aquella misma noche que Dios le habló a Gedeón y le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto. ¿Por qué Israel estaba encuevado y se llevaban las bendiciones los enemigos? En la familia estaban los altares. ¿Qué altar hemos levantado que no es el lugar? ¿Qué está ocupando el lugar de? Todo respeto que les voy a dar hoy, ese mérito. Pero hay gente que le dedica más tiempo al chucho que a su propia vida espiritual. ¿Por qué no fue? No hay quien me cuide el chucho. Yo sé que sí van a callar en esta parte, pero allí está la imagen de Baal y de Acera. Hay gente que antes decía: no, es que no puede quedarse sola la casa. ¿Cuántas veces se le han metido, hermano? Mire, para la gloria de Dios, a mí, aún fíjese que la vez pasada que me golpearon el carro, un amigo solito le dijo al del que me golpeó el carro: usted no se va de aquí, le dijo, hasta que arregle con el pastor, porque ese carro es del pastor, le dijo. Y lo llevó allá y de repente lo veo y ¿qué hace aquí? Es que le golpearon el carro y yo le dije que no se iba hasta que arreglara con usted, me dijo el boli. Los bolos me cuidan mejor el carro que los hermanos de la iglesia. Montón de camananzas que tiene con el canopy, pero ya sé que es Carlitos. Hermanos queridos, ¿cuáles son los vales que tenemos en la casa? Y esto es fuerte. Día me tocó que regañar a un padre porque nunca le ha comprado Biblia a sus hijos, pero les compra todos los aparatos. Hay niños que tienen computadora, teléfono, tablet, de todo. Está la imagen de Acera. Dice: yo no sé por qué no prospero. Yo no sé por qué las bendiciones se me van. Por eso que Dios le habló a Gedeón y le dijo: Gedeón, tienes que quitar todo lo que ocupa mi lugar. Estos 7 años las bendiciones se les han ido en las manos. Estos 7 años les ha tocado que esconderse cuando ven el enemigo, porque están indefensos. Pero el día que tú derribes eso, mi gloria se va a mover y nunca más le van a volver a tocar algo de su fruto. Dicen amén. ¿Qué es lo que ocupa el lugar? Una vez me dice un hermano cristiano: va a ver el clásico, me dijo. Vení, me dijo. Yo, si hay tiempo, pues yo lo veo. Fíjate que no puedo, pero si tengo una clase, le dije. Pero después le dije: si puedo, llego un rato. Hermano, el papá con el hijo hasta pegaban en las puertas. Y me parecía que estaba endemoniado aquel volado ahí.
Y la cosa es que el cipote en la iglesia era bien, no cantaba, no oraba, pero ahí, taca, 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 la puerta. Si hay unos hermanos que aquí todos dormidos, pero cuando ven el programa favorito, hasta se quisieran meter en la televisión. Le pasa la del niño que estaba frente, hermano, a la televisión, y la televisión estaba en una mesa, y cuando dispararon, le hace viaje y se pega en la mesa. Me matan, dijo. Hay gente que se conecta con eso, y no quiero criticarlo. Lo que quiero decirle es que nada ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Hay que ir a votarlo, hermano. Hay que ir a votarlo. A Yarella le pasó, gracias a Dios. Pero antes en el cuarto tenía CR7 por todos lados, hermano. A Dios ya le pasó lo del CR7. Y yo lo molestaba y le decía, ¿cuándo vas a poner versículos de la Biblia? Y yo, ya estos años atrás, ya pegaban las manualidades que hacían de escuela bíblica. Y sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos cosas están ocupando el lugar de Dios? Y estamos escondidos. Y yo no salgo de esta pobreza, yo no salgo de esta desgracia, yo no salgo de esto. Hermano, quitemos todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Es terrible. Pero una de las cosas que les decía esta mañana, y lo digo con todo respeto, hermano, que tu familia no ocupe el lugar de Dios. Primero es Dios, segundo es la familia, y tercero es la iglesia. Aunque lo sienta, pues así es. Primero es Dios, segundo es la familia. La familia primero. No, yo conocí una familia que es la familia y se le destruyó porque sacaron a Dios de la familia. Primero, hijo mío, dame tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo. Primero es. Segundo es. Usted lo mire así raro. Muchos de ustedes los critican porque a la hora de que ellos llegan, ese bien. Yo les contaba a los hermanos en ayuno que cuando vino mi hermana que está fuera del país, yo apenado con ella le digo, ay, le digo yo, sí, le digo yo, lo siento, le digo yo, no poder sacarte a algún lugar, pero te venís el fin de semana. Y ella me dice, no, me dijo, no se preocupe por mí, Señor, que yo soy de aquí, me dijo, que tenga años de allá, solo dígame cómo llego a lugares que tengo que llegar y yo me voy, en bus, como sea, yo me voy, me dijo. Usted, me dijo, tiene una misión, váyase para la iglesia. Bonito se siente. Pero hay algo otros ingratos aquí que cuando viene la familia, un mes se pierden. Hay un mensaje que todavía no he tenido valor de predicarlo. Se llama, cuidado con las migajas americanas. Estoy orando al Señor todavía. Si a veces, hermano, le traen una su camisa que a botija le queda, y por esa camisa dejó a todo Dios de un lado. Mejor pasamos a lo siguiente. Número 4, con esto terminamos. ¿Sabe por qué nos atrincheramos? Muchas veces por todo lo malo que hemos hecho. Pero ¿cómo salimos? No luchar en nuestras fuerzas. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón cuando éste tocó el cuerno, y los abiezritas se reunieron con él. La palabra que quiero tomar, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Después de 7 años, el Espíritu Santo vino sobre el pueblo. Sabe que cuando vino sobre el pueblo, dijeron a pelear y ganaron la batalla sin pelear. ¿Cómo la ve usted? Que 300 pelearon contra 30. ¿Verdad que matemáticamente no tiene? ¿Cuánto le tocaban a cada uno, hermano Guillermo? 300 contra 30,000. No tiene lógica. Le tocaban ahí como, si no me equivoco, como 3,000 por cada. ¿Verdad que algo así? Si usted divide los matemáticos, así es, ¿verdad?
3,000, dicen los pobres que pura copia pasaron. Hay que reconocerlo, hermano. Algunos de los que estamos aquí somos malísimos para la matemática, ¿verdad, hermana Fátima? No, no está aquí. Es terrible. Pero 3,000 contra 300. ¿Por qué? Porque el Espíritu de lo alto vino sobre él. Eso implica que para salir de las cavernas no lo podemos luchar en nuestra fuerza. Es con el Espíritu de lo alto. Señor, gracias te damos. Porque hemos podido, Señor, terminar una prédica más a pesar de esta salud quebrantada.